Hola, pues hoy os traigo otro review de producto. Creo que hace un tiempo que no subo ninguno. Esta vez es la mini tableta de la marca Sense Labs. He tratado un poco en filmar este producto porque acordamos en la compañía pues, que me mandarían la otra que es un poquito más grande, que en teoría, bueno, la siento mucho más profesional, pero bueno. A lo mejor esta le interesa a alguno de ustedes, así que aquí está. Empezando por el packaging, todo en esta compañía se siente bastante premium. Todo muy bien empaquetado, protegido, además de muy buenos materiales y una factura bastante profesional. En la caja, aparte de la tableta y los lápices que ya os enseñaré, hay unos cuantos accesorios extra que siempre son de agradecer, por lo menos a mí me encanta recibir estos accesorios extra. En este caso es una funda protectora para guardar la tableta porque se nota muy enfocada a, no, a la portabilidad y poder metértela en una mochila y llevártela donde quieras. Un guante, el típico guante con solo dos dedos. Y ¿qué más? Esta compañía por ahora se limita solo a estos modelos sin pantalla. No sé si cambiará en el futuro, pero por ahora es así. Y como he mencionado antes, yo prefiero mucho más este tipo de tableta que las otras con pantalla porque eh, tienes una mejor postura a la hora de dibujar, no te estás dejando la espalda ni el brazo. Entonces yo prefiero mucho más este tipo de tableta y está muy guay que esta compañía por ahora se centre solo en este tipo de modelos, es decir, que puedan explorar más los diseños y mejorar el producto en base a lo que ya hay y no intentar copiar a otras marcas como suele ser el caso. En su tienda, aparte de este modelo pequeño, tenían dos modelos un poquito más grandes, uno de color negro y uno de color blanco, que es un poco más fancy, por así decirlo. La tableta en sí es bastante sencilla y efectiva. En cuanto a materiales de construcción, pues lo típico, ¿no? Plástico y aluminio en la base. Se siente muy sólida, no sientes el típico eh, cracking que suele haber con otras tabletas un poco más baratas. Se nota mucho que está pensada para esto, para portabilidad, por el tamaño, los materiales, la bolsita que trae, etcétera. Tiene un tamaño de 24 por 18 centímetros y el área de trabajo es de 17 por 9, es decir, es bastante pequeñita. Tiene tres botones de acceso rápido en la parte superior, aunque yo no... Son muy fáciles de configurar, eso sí, pero yo no termino de usarlo porque es que está muy difícil de llegar ahí y al final termino usando siempre el teclado, que es más rápido. Tiene un puerto USB y para conectarlo a la PC, obviamente, y un botón para encender para, para la versión, para poder usarla de modo inalámbrico. Mi problema principal con este producto es el tamaño, que es muy pequeña y se me hace muy complicado para sesiones largas de trabajo usarla. Pero también puede ser, no sé, a lo mejor es exactamente lo que estás buscando, no tienes espacio en el escritorio o no trabajas en ilustración, solo haces retoque fotográfico, algún tipo de 3D que lleve muy poca manipulación y esto es necesario, es lo que necesitas exactamente y sería genial. Yo creo que, bueno, lo comentaré más adelante, pero yo creo que una mejor opción sería su hermana mayor. Vale, lo ideal en este tipo de productos, sobre todo si vas a eso, eres ilustrador, dibujante, lo que sea que te dediques a hacer, lo ideal es que tengas una pantalla, una tableta relativa o más cercana al tamaño de monitor que usas. Es decir, por ejemplo, el tamaño mediano de Wacom a mí me va súper bien para mis monitores que son de 27 pulgadas alrededor, aproximadamente, no estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, a pesar de su tamaño, el precio creo que es un poco alto, es decir, es alto por relación al tamaño, no los materiales de construcción y todo lo demás que veremos más adelante, pero sí para el tamaño tan reducido que tiene, creo que es un poco alto. Y la alternativa, que es la Wacom de la línea profesional, que también tiene una versión pequeña, es casi, son solo 20 € de diferencia. Esta cuesta 219, la de Wacom 240, entonces más bien
si te supone un cambio muy importante o no, pero bueno. Como de costumbre tienes que desinstalar los drivers de la tablet de otras marcas que estuvieras usando, entrar en la página del producto, descargar el driver, instalarlo en tu ordenador. En este caso no tienes que escoger el modelo porque funciona el mismo driver para todos los modelos que tienen. Todo es bastante intuitivo y rápido, la tableta se deja manipular muy bien y la experiencia general es muy rápida, no hay ningún contratiempo, no tienes que reiniciar, nada. El driver es uno de los puntos a favor que le veo a este producto, es uno de los más sólidos que he visto en mucho tiempo. No sé, instalas y estás listo para configurar y usar. No tienes que hacer casi nada, solo configurarla para tu propio uso, ¿no? Tu gusto, como te suele, no sé, configurar los botones, lo típico, ¿no? Entonces si tienes varios monitores, pues que solo coja una pantalla y cosas así. Un aspecto de customización que me gustó mucho es que puedes escoger el color con que brilla la tablet y lo puedes escoger desde el driver y la intensidad del brillo y demás, y está muy curioso ese detallito. Como mencioné, trae dos lápices, uno es mucho más grueso que el otro, pero bueno, el típico que sueles encontrar en otros productos de factura similar, a ver si enfoca, y uno más fino. Entonces el grueso tiene 3 botones y el fino tiene los 2. El fino me recuerda mucho al Apple Pencil y el otro es más como el típico lápiz de pentable, ¿no? La única diferencia que le encuentro aquí es que tiene 3 botones que son muy fáciles de configurar, puedes poner lo que quieras ahí. La goma, la punta, bueno, estos lápices no tienen batería, como es decir, ya últimamente casi ninguno trae batería, pero siempre me gusta mencionarlo porque es una duda que siempre me comentan, me ponen en los comentarios, ¿no? Una cosa curiosa de estos lápices es que son completamente intercambiables, en cualquier momento cambias de lápiz y ya está, no tienes que configurar nada ni tocar ningún botón, los dos funcionan perfectamente. Que una cosa muy guay de estos lápices es eso, es que ya tienes dos lápices desde el principio, se te pierde uno, tienes el otro, o si quieres probar las dos experiencias porque son muy diferentes. Por lo menos yo, por ejemplo, tengo las manos muy grandes y siento que el lápiz grande va mucho mejor, pero a lo mejor no es tu caso y prefieres el pequeño, o si estás muy acostumbrado a trabajar en el iPad con el Apple Pencil, pues el pequeño te va a ser mucho más fácil de adaptarte. Entonces estuve probando la tableta haciendo este pequeño estudio rápido de un frame de Crimson Peak y la verdad estoy muy contento. No tuve que tocar nada de los drivers, todo funcionó desde el principio. Que por ejemplo, no me gusta estar comparando todo el rato con Wacom, pero bueno, es la marca por excelencia y por ejemplo, cada vez que se les ocurre que tienen que tocar algo en el driver y lo actualizan, es un sufrimiento para los usuarios porque a esa hora tienes que meterte en las carpetas de Photoshop, cambiar 1000 cosas para que funcione todo de nuevo y todo es un drama. Aquí fue conectar, instalar el driver y abrí Photoshop y todo funcionó perfectamente. La presión se siente muy bien. Otra vez comparando, pero con Wacom siento que algunos pinceles tengo que modificar la presión. Casi siempre tengo que poner más presión en algunos pinceles porque si no tengo que apretar mucho y se me termina resintiendo la mano. Aquí todo funcionó de una forma más estable, no sé cómo decirlo, es como lo sentí mucho más natural. No pensé para nada en que tenía que cambiar la presión en ningún momento. Fue encender y trabajar y ya está. No sé, creo que los drivers están muy bien pensados y aunque la compañía es bastante nueva y solo tiene pocos modelos, que quizás eso influya, pero por ahora todo genial en ese aspecto. Probé también estuve haciendo un poco de ZBrush, lo mismo. Funciona todo perfectamente, todo sin tocar nada, todo perfectamente. Y como tienes este tercer botón, quizás lo puedas aprovechar más en este tipo de programas. Pero bueno, eso es una opinión personal, tú lo pones
lo usas en lo que te dé la gana a ti. Ya veremos si puedo traer a la hermana mayor también por el canal y dejarle lo que pienso sobre ella, porque creo que tiene muy buen aspecto. Si los drivers funcionan así de bien, creo que podría dar el cambiazo sin problema de Wacom de una vez y evitarme todos los problemas que suelen haber con los drivers y las compatibilidades y todas esas cosas. Como siempre, muy contento de ver que otras marcas se unen a la competencia de este mercado y con un producto tan sólido, aunque con sus defectos. Es decir, yo no usaría esta tableta por el tamaño tan pequeño que tiene, pero veo mucha gente usándolo por lo que comenté antes, problemas de espacio, problemas de que no lo usas tanto, pero necesitas una opción bastante profesional y bastante sólida. No sé, eh, ojalá se mantengan en esta línea de solo en tablets y no se pongan a inventar con productos con pantalla, porque eso siempre hace que todo sea más complicado y no sé, como que siento que cada vez que una compañía de estas se mete en este tipo de productos, pues suelen ramificarse tanto que ya no dan abasto y suelen haber más problemas de compatibilidad, etcétera. Pero bueno, ya veremos qué pasa. No sé, ¿qué les parece la tableta? ¿Creen que es una buena competencia para Wacom al fin? ¿O algún día Wacom arreglará sus drivers de mierda? Bueno, ya nos leeremos por los comentarios. Déjenme lo que piensen por ahí y ya nos hablaremos. Sin más me despido. Un saludo. Gracias.